Una de las cosas que más me genera preguntas en todo Poppy Playtime es saber con quién se supone que estamos jugando. Gracias a los capítulos, al libro oficial de Poppy e incluso gracias al que en paz descanse Project Playtime y a Project Playtime 2, es que supimos más de la historia, conociendo cómo fue que se crearon los monstruos, que sucedió el 8 de agosto de 1995, y cómo desaparecieron los empleados ese mismo día. Sin embargo, luego de 10 años de lo que sucedió dentro de la fábrica, todavía nos hacemos la pregunta de ¿a quién protagonizamos? Y creo que tengo la respuesta a esta incógnita, y esta estuvo justo enfrente de nuestras narices todo este tiempo. En este video repasaremos todas las teorías, diferentes postulaciones sobre quién es el protagonista y mi conclusión. Sin más dilación, vamos a empezar. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Y bueno, ¿quién es Player en Poppy Playtime? Bueno, si algo hace interesante a Poppy Playtime como franquicia es que en cada título tomamos el papel de un personaje distinto. En Project Playtime jugamos como el equipo de extracción, que fue contratado por Playtime Co para extraer juguetes y seguir fabricando monstruos después del desastre que fue The Hour of Joy un 8 de agosto de 1995, lo que explicaría por qué vestimos de trajes que parecen sacados de Among Us o Lethal Company, lo que curiosamente convierte a Project en una precuela de Poppy Playtime. Luego tenemos al no Project Playtime, protagonizado por jóvenes entrometidos que se meten a un lugar que no deberían, por lo que ni son empleados ni están relacionados con Playtime Co, aunque este juego no lo cuento como canon, ya que Poppy Playtime Forever es un spin-off no canónico. Y finalmente tenemos el primer libro de Poppy, el Orientation Notebook, del que nos guiaremos un poco en este video. Sin embargo, este libro está siendo protagonizado por un biólogo masculino, del que increíblemente sí que tenemos un nombre, siendo las siglas de PW. Sin embargo, ¿qué pasa con el juego principal? Pues tenemos muy poca información con respecto al protagonista de este juego. Sabemos que efectivamente Player es un ex empleado de Playtime Co, que de alguna manera sobrevivió a The Hour of Joy, porque bueno, así lo quiso la trama. Sabemos que Player es reconocido por algunos de los monstruos, tal y como lo dice Mommy Longlegs en el capítulo 2 al reconocer que trabajábamos aquí, o como lo dice Miss Delight en el capítulo 3 al reconocer nuestra cara y saber que trabajamos aquí antes del desastre, por lo que quizás Player tuvo un puesto más o menos importante, lo suficiente como para que nosotros tuviéramos acceso a no solamente la Game Station, sino también al Playcare. No sabemos con exactitud el puesto que tuvo este ex empleado, pero gracias a las pesadillas que tiene producidas por el gas rojo, que nos hacen sentirnos a nosotros mismos como culpables de lo que le sucedió a estos niños, es fácil inferir entonces que Player fue algo así como un científico que estuvo involucrado en la experimentación con los niños, y esto tendría todo el sentido del mundo ya que explica lo que mencionamos anteriormente. Además de esto, no sabemos exactamente cómo es su apariencia física, fuera de que en el juego es representado como si fuera una especie de dummy amarillo, los mismos que vemos en las cintas VHS, que sirven como una representación bastante simplista de los empleados dentro de la fábrica. Obviamente esta no es la apariencia de Player, pero fue gracias a este pequeño dato que nació una de las teorías más infames y populares de Poppy Playtime en su tiempo. Esta teoría aseguraba que Player era un juguete, ya que al ser plasmado como un dummy amarillo de plástico tenía todo el sentido del mundo que fuera un juguete al tratarse de una fábrica de juguetes. Y aunque la gente que hizo esta teoría solo le acertó al detalle de que en Poppy Playtime los juguetes como el Hugo Alberto, la Mommy Longlegs o el Boxy Boo eran sobreexplotados laboralmente por la fábrica como si fueran empleados mal pagados de la TAM, la realidad es que Player no puede ser un juguete, ya que todos lo reconocen como un humano, y de hecho es por esto mismo que Poppy lo quiere utilizar para lograr su cometido, ya que según ella, él es especial, y debido a eso puede lograr cosas que los demás, al ser nada más que experimentos, naturalmente no podrían, por lo que esta posibilidad queda totalmente descartada. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues un detalle curioso es la relación que tiene Player con cierto juguete, y sí, estamos hablando de nada más y nada menos que del Huggy Wuggy. No es casualidad que la pesadilla de Player sea con Huggy en el capítulo 3, después de inhalar el gas de Catnap. Y es que tal y como expliqué en un video pasado donde les explicaba el origen de Nightmare Huggy Wuggy, yo sostengo la idea de que Player está muy relacionado con los experimentos con los niños, y posiblemente tiene algo de miedo sobre este personaje, ya que constantemente se pueden ver mensajes de culpa hacia él, e incluso logramos ver una especie de oficina, así como varios recuerdos cerca del final del juego al inhalar el gas
siglas rojo una vez más. Y de todos los juguetes que pudieron haber aparecido en versión monstruosa, en la sección de la persecución, el único que apareció fue Huggy. Y sí, ya sé que la aparición de Huggy Wuggy en el capítulo 3 fue un enganche comercial por parte de Mob Games. Pero ya dejando el marketing de lado, la aparición de Nightmare Huggy no es una mera casualidad. Bien se especulaba hace bastante tiempo que justo cuando nos encontramos a Huggy cerca de la ventilación, podemos ver por unos breves instantes cómo el jugador tiembla de miedo al verlo. Y aunque también es posible que no sea nada más que la vibración de la ventilación al estarse aproximando un monstruo de más de 2 metros de altura por unos ductos, Player no sería el único empleado que siente miedo por Huggy, ya que en los VHS de Rowan Stoll, del difunto juego Project Playtime, se nos habla de que Rowan tenía miedo de Huggy, ya que él sentía como habían cámaras instaladas en los ojos de Huggy de la entrada principal, casi como si lo estuvieran observando, aunque claramente no habían cámaras y esto se trataba de nada más que el experimento 1170 observando sospechosamente Rowan mientras hacía su trabajo, ya que bueno, Rowan no tenía ni la más mínima idea de que Huggy estaba con vida. Entonces, si Player estuvo vinculado con los experimentos con los niños y además de esto tiene cierto miedo hacia Huggy Wuggy en especial, además de que es conocido por muchos de los monstruos, quiere decir que debe de ser un empleado más o menos destacado. ¿Qué tal si fuera un biólogo? No uno al nivel del Dr. Harley Sawyer, que ya sabemos es el responsable de la existencia de Huggy como monstruo en primer lugar. Pero ¿qué pasaría si Player fuera el mismísimo biólogo del libro? Pues aunque puede ser una respuesta bastante concreta y aceptable, ya que en una parte del libro se nos explica que PW estuvo involucrado en un pequeño incidente en la contención de Capnap, del que lamentablemente murieron 6 empleados dentro de la fábrica y llegó a trabajar hasta el 8 de agosto de 1995 en The Hour of Joy, no es posible que PW y Player sean la misma persona. Primero porque este empleado no tuvo tanta importancia y no fue tan destacado al punto de que casi todo el mundo lo reconociera dentro de Playtime Co., lo que no explica las letras pertenecientes al tobogán roto que vemos en los toboganes del capítulo 2 justo antes de conocer a Mommy Longlegs por primera vez. Este detalle se ha omitido casi por completo en Poppy Playtime, pero es uno muy importante, ya que nos quiere decir que hay otro empleado cabeza dentro de la fábrica del que todavía no se ha mencionado por completo. Y curiosamente ninguna de las letras que tiene es una P o una W, como el nombre del biólogo, y de hecho, combinando las letras es más probable que el nombre faltante de estos toboganes sea Jamie B. Honey o J. Bohemian, y ninguna de estas letras tiene las siglas del biólogo. El segundo motivo por el cual no creo que PW y Player sean el mismo personaje es que aunque no se dice explícitamente dentro del libro que el biólogo murió, es bastante probable que sí haya muerto. Pues, alerta de spoilers, al final del libro podemos ver una especie de calendario de 1995, que el mismo PW utilizó para escribir cada acontecimiento que sucedía dentro de la fábrica. Se sabe que PW quería renunciar de Playtime Co. el 3 de agosto, pero fue persuadido por la empresa para quedarse un tiempo, y así lo haría, donde tendría una nueva e importante cita para el Player ese mismo 8 de agosto, que sucedería el The Hour of Joy. Después del 8 de agosto, dentro del libro no vemos más anotaciones por parte de PW, lo que nos da a entender que, bueno, al igual que muchos empleados, él también murió a manos de los monstruos, lo que descarta completamente la posibilidad de que PW sea Player, ya que, además de que Player está vivo y PW no, también Player llegó a renunciar a tiempo. La única prueba sólida, entre muchas comillas, que podría confirmar que PW y Player son la misma persona es su fecha de cumpleaños, pues dentro del calendario podemos ver la fecha de cumpleaños de PW, siendo el 28 de junio, misma fecha que dice Bugs Bunny en el capítulo 2 al apretar su botón. Sin embargo, no solamente la gente dentro del mundo real llegan a ser el mismo día, sino que el 28 de junio es simplemente una referencia al cumpleaños de Markiplier. Sí, nada más que eso. Por lo que yo no tomaría esto como un dato muy serio. Quizás PW sea Markiplier, si se dan cuenta es casi el mismo nombre, solo habría que voltear la W y listo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues queda totalmente descartado que Player sea un juguete y que sea PW. Además de que la prueba más fuerte que comprueba el hecho de que definitivamente no es el biólogo, es que Player no tenía ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó con los empleados, y de hecho es a él a quien llaman a través de
la carta que seguramente escribió Poppy en el capítulo 1, lo que lo motivó a averiguar qué fue lo que sucedió con los demás empleados. Y es ahí donde, con toda la información que tengo a la mano, entra mi arma secreta. Pero quiero que se queden conmigo para entenderlo del todo. Quizás piensen que estoy algo loco, pero Poppy Playtime y Portal tienen más en común de lo que se imaginan, y si no me creen ya hay un video que lo explica. Pero lejos de ser un meme, es un hecho que Poppy Playtime está inspirado en Portal, y de hecho uno de los desarrolladores me lo terminó confirmando. No sería descabellado entonces pensar que así como hay muchos elementos que se parecen entre sí, quizás el protagonista de Poppy Playtime no sea un él, sino sea una ella. Poppy Playtime se caracteriza mucho por reutilizar constantemente ideas que quedaron descartadas. Hay muchos ejemplos de esto, como el Simon Says del capítulo 1 que terminó usándose para el capítulo 2, las mecánicas del modo de juego de tag de Project Playtime que terminaron usándose para la mano morada del capítulo 3, o la puerta de las escaleras al infierno del capítulo 1 que terminaron usándose para el ARG de Project Playtime. Podría seguir enumerando más y más ejemplos de contenido descartado de Poppy Playtime que se reutilizó de alguna manera, pero ya entienden el punto, y creo firmemente que posiblemente la protagonista de Poppy Playtime sea una chica. Todo esto a raíz de que originalmente en el capítulo 1 beta no entraríamos a la oficina de seguridad utilizando el código que nos da el tren en la sala de regalos como se ve en la versión final, sino que utilizaríamos los colores de las puertas de un baño, y precisamente el baño al que entramos es un baño femenino. Puede parecer un detalle absurdo ya que nada detiene a un player masculino de entrar a un baño femenino para obtener el código. Aunque siendo el único baño abierto y disponible en esta versión beta, da bastante en qué pensar. Sumado al hecho de que, confirmado por los mismos desarrolladores, Poppy Playtime está inspirado en Portal, lo que confirma básicamente que Player es efectivamente, al igual que Chell, una mujer. Y creo que muchísimo más con los nombres que fueron descubiertos en el tobogán del capítulo 2, que parecen ser más nombres femeninos o nombres neutro que un nombre masculino. Todo esto nos podría explicar quién es realmente Player, una chica que por alguna razón renunció a Playtime Code Factory antes del desastre del 8 de agosto de 1995, permitiéndole sobrevivir y de esta manera volver 10 años después para descubrir qué fue lo que sucedió con todos los empleados. Pero bueno, eso será algo que seguramente será desconfirmado o confirmado por completo en el capítulo 4 de Poppy Playtime. Pero bueno, esta es solo la teoría de un loco como yo. Agradezco muchísimo a Degwet2501 por ayudar con la edición de este video y por soportar todas las locuras que digo en este mismo. Sus redes sociales estarán abajo para que puedan seguirlo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Y nos vemos hasta la próxima.